suficiente originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Bueno, Santiago Mitre nos ayudó para que esa apertura en la que elegimos poner a el fiscal Estracera en su momento, porque era icónico de lo importante que es el rol de la justicia, haya revalorizado. Así es, lo he puesto en primera plana. Exactamente. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, todo. Bueno, hoy vamos a hablar de violencia obstétrica y su judicialización. Así es. Digamos que es un tema que se viene hablando bastante en este último tiempo. Se utilizó cuando se hicieron las denuncias por el neonatal. Las madres de las criaturas fallecidas, incluso de las sobrevivientes, se hablaba allí de violencia obstétrica. Se habló de violencia obstétrica en la intervención que hicieron las fuerzas federales en Villa Mascardi la semana pasada, con la detención de una mujer que estaba en la semana 40 de gestación y también fue sometida a una serie de presiones y de malos tratos que también se encuadraron como violencia obstétrica. Bueno, y hay un fallo de... ¿Existe la figura legal? Digamos que la ley de parto humanizado es la que fija las pautas respecto de las cuales se tienen que guiar todos los efectores del servicio, respecto del tratamiento y de la forma en que debe ser realizada la actividad obstétrica, y esto es lo que realmente no se estaba cumpliendo. Alguna vez ya hemos dicho aquí que en este país tenemos leyes maravillosas que sería muy interesante que, aunque sea en parte, se cumplan adecuadamente y no se ignoren absolutamente, o en estos casos que directamente se desafíen a través de protocolos y de actividades que no tienen absolutamente nada que ver con el texto de la ley. La ley 25.929 de parto humanizado promueve y defiende los derechos de la madre y del bebé. Y se define a la violencia obstétrica, es la que afecta a la mujer y al bebé durante el embarazo, el parto y el posparto. Se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones y omisiones que el personal de salud ejerce de manera directa e indirecta en el ámbito público y privado sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Así está definida esta situación. Esta violencia obstétrica implica que encuadra, mejor dicho, las situaciones en las cuales la mujer sufre un trato humillante o denigrante, el abuso de la medicalización y la patologización innecesaria. ¿Cuáles son los derechos de la madre? También están fijados en la misma ley. A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que puede tener lugar durante el parto y el posparto, participar activamente en las decisiones que se tomen en ese marco, ser considerada persona sana y facilitar su participación como protagonista en el propio parto, a un parto respetuoso en los tiempos biológicos y psicológicos, etcétera. Bueno, toda una serie de derechos consagrados específicamente en la ley y que quienes son responsables de llevarlos adelante tienen la obligación de cumplir. El año pasado, en el septiembre del año 2021, una asesora letrada de Córdoba capital presentó un amparo ante el juez de ejecución penal Facundo Moyano Centeno, tendiente a que se cumpla esta ley respecto de una mujer embarazada detenida próxima a dar a luz. El juez de ejecución denegó el habeas corpus, entendiendo que existían cuestiones de seguridad que justificaban la toma de determinadas medidas que eran precisamente las que estaban violentando el corpus legal. La asesora letrada recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia dispuso reenviar la causa, es decir, devolvérsela al juez de ejecución, a fin de que se dicte una nueva resolución. Había sido presentada por una interna llamada Leila Nair Suárez y precisamente representada por esta asesora letrada. ¿Qué era lo que allí se
ponía de manifiesto como violatorio, que el Servicio Penitenciario de Córdoba emplea medidas de sujeción durante el traslado de las mujeres gestantes fuera del establecimiento. ¿Esto qué significa? Que las llevaban esposadas desde la cárcel hasta el lugar a donde iban a parir. Y durante la internación, con motivo de trabajo de parto, preparto, parto y posparto, seguían esposadas a la cama. Para ello, ante la inminencia del parto, se había hecho este pedido. Esta situación llevó a que el juez Moyano Centeno dictara una nueva resolución en los términos en los que había sido emplazado por el Tribunal Superior de Justicia, y entendiendo también que el habeas corpus debía ser entendido como un habeas corpus colectivo, es decir, que no sirviera exclusivamente para el caso concreto de esta chica que había presentado el habeas corpus, sino que se hiciera extensivo a la totalidad y generalidad de los casos que se encuadraran dentro de la misma situación. Y en ese sentido exigió que se adecúen los protocolos a los fines de la práctica. Al mismo tiempo de exigir que esos protocolos eliminen la utilización de las esposas como medida de seguridad para el traslado y para los actos propios del parto, también se ordenó que se asegure el acompañamiento y asistencia de las internas gestantes por personas de su elección y confianza durante el parto y posparto. También abordó el tema del derecho a la intimidad y a la dignidad de la mujer gestante, que se evite la presencia de personal penitenciario durante el proceso de parto, y que obviamente la más importante de todas, que se brinde capacitación al personal interviniente con el objetivo de prevenir y evitar esta violencia obstétrica. Este tipo de medidas realmente es de una claridad meridiana respecto de la forma en que se deberán llevar adelante este tipo de situaciones. Incluso no resulta demasiado difícil de entender que una estructura como el Servicio Penitenciario, acostumbrado a tratar y movilizar personas realmente peligrosas, involucradas en hechos gravísimos que realmente pueden ameritar la utilización de medidas de sujeción, no pueden ser comparables con una mujer en proceso de parto que realmente por sí misma no representa peligro de ninguna naturaleza, más allá de la necesidad, obviamente, de hacia el exterior, de tomar las medidas que garanticen el fiel cumplimiento de las medidas de seguridad y resguardo que correspondan. Eventualmente se podrán tomar medidas colaterales para evitar que pueda llegar a ser, por ejemplo, facilitarle la fuga o rescatada por otro tipo de miembros, socios o cosas por el estilo dentro de alguna banda determinada, pero ello no puede llevar al extremo de tenerla esposada en la cama en el momento del parto. ¿Cuántas cuestiones de falta de formación, no? Evidentemente que sí, distintos planos. La ley tiene sus años ya, y sin embargo nunca dentro del servicio penitenciario se tomaron las medidas. Incluso estamos hablando concretamente de un amparo que afectó el protocolo del servicio penitenciario, pero insisto en esto, en Mascardi intervinieron fuerzas federales, no tuvieron nada que ver con el servicio penitenciario de nadie. En una institución donde los protocolos obstétricos son la regla, como en el neonatal, tampoco las mujeres se quejaban, estas madres de chiquitos que fallecieron y otros que sobrevivieron, se podría decir que de casualidad, se quejaban de que les retiraban inmediatamente posterior al parto a las criaturas, que las tenían aisladas, que no lo podían ver, que no le permitían tenerlo prácticamente con ellos nada, y bueno, todo este tipo de situaciones evidencian que contamos con una ley que realmente protege y ampara el derecho de la mujer parturienta, pero que quienes deben cumplirlo, evidentemente, que tienen una falencia formativa enorme y todavía se siguen recurriendo a cuestiones o formas o métodos que en su arcaísmo de ninguna manera respetan el derecho de la mujer.
Sí, ahí hay dos planos claramente desde mi punto de vista. En todo este tipo de casos hay un plano también que es individual, personal, ¿no? Hay veces que los protocolos imponen cosas que desde la humanidad no, son inaceptables, que lo decida alguien alejado de la humanidad. Si uno ve a una mujer embarazada, en trabajo de parto, bueno, hay un sentido hasta de humanidad que no la puedes tener esposado en la cama. Así debería ser, por lo menos, claro, para quienes lo estamos viendo desde afuera, claro, exactamente. Pero no se aplica porque esa persona dice, bueno, si yo le saco... la esposa se me puede escapar. Se me puede escapar, pero además me van a sancionar a mí. Obviamente. Porque hay algo que está establecido con rigor administrativo, pero sin ningún componente humanitario. No. Exactamente. Digamos que ahí es donde empiezan a superponerse planos de ejercicio legítimo de determinados derechos. Es decir, el servicio penitenciario tiene derecho a utilizar medidas de sujeción para evitar que los detenidos se escapen o intenten hacerlo o se puedan lesionar a sí mismos. Hay un montón de situaciones que así lo ameritan. Y a su vez la mujer gestante, en este caso concreto, tiene todo el derecho que le ampara la ley a tener un parto humanizado. Ese conflicto de derechos o de intereses, o incluso de normas, evidentemente que deben ser zanjados de alguna manera, y muchas veces uno dice desde el más puro sentido común y la lógica implicaría que la lectura correcta implique privilegiar un derecho sobre otro, y sin embargo muchas veces se recurre a la más fácil y a la protección del derecho del más fuerte, que en este caso es precisamente la ejecución de determinados protocolos que hacen de que el personal del servicio penitenciario que lo aplica no corre riesgo de ninguna naturaleza, ni que se le lesione ni que se le escape. Destacar el punto de que la sentencia ordena evitar también la presencia del personal penitenciario durante el parto. Esa es el derecho a la intimidad, exactamente, de la mujer. Sí, efectivamente eso es así también. Oscar, muchas gracias, los esperamos con los temas judiciales el próximo jueves. El jueves estaremos nuevamente aquí.